Muy buenos días. Nuestra lectura en esta semana comienza por el libro de Génesis. Vamos al capítulo 18, versículo 25, donde leemos lo siguiente. Lejos de ti, tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que la suerte del justo sea como la del impío. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fijaos la idea que surge ya en el libro de Génesis, en la intercesión que Abraham presenta delante de Dios al saber que venía la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, el juez de toda la tierra. Luego tenemos otra cita en Jueces, capítulo 11 y versículo 27, y dice: así que yo en nada he pecado contra ti, pero tú haces mal al pelear contra mí. El Señor, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Salmo 75, versículo 7. Leemos lo siguiente: pues Dios es el juez, a éste humilla y a aquel enaltece. Y finalmente, Hebreos capítulo 12 y versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Como siempre, podéis leer los versículos anteriores y posteriores en el contexto de estos pasajes que nos dan la punta de lanza del tema que vamos a estar estudiando esta semana. Tony nos introdujo ayer a este tema desde el púlpito de la Iglesia Revive, un tema no tan común y la verdad que poco agradable a primera vista. Dios el juez, Dios el juez. Él lo tituló Dios el juez perfecto. Y Tony nos presentó 3 puntos. Dios como juez en la Biblia, luego el concepto de retribución y la importancia de lo que hacemos. Todo esto nos lleva al propósito semanal que tenemos en la guía devocional: percibir la necesidad del juicio de Dios y regocijarnos en él. Así que aunque este parece un tema difícil, es un tema importante que redundará en nuestro gozo. ¿Creemos en el juicio divino? Es decir, ¿creemos en un Dios que actúa como nuestro juez? Porque parece que muchos no creen. Si se les habla acerca de Dios como Padre, amigo, ayudador, el que nos ama a pesar de nuestra debilidad y pecado, de toda nuestra necedad, se les ilumina el rostro. Estamos en la misma onda de inmediato. Pero si se les habla de Dios como juez, fruncen el ceño, sacuden la cabeza, se resisten a aceptar semejante idea. ¿Por qué? La encuentran repelente, indigna. Hemos hablado de un Dios de amor y un Dios de gracia las 2 semanas anteriores. ¿Por qué vamos a hablar ahora de un Dios presentado como juez? Pocas cosas en la Biblia se recalcan más enfáticamente que la realidad de la obra de Dios como juez. La palabra juez se aplica a Dios con frecuencia. Abraham, Jefté, los salmistas y aún en el Nuevo Testamento. La realidad del juicio divino como hecho aparece página tras página en el relato de la Biblia. El juicio de Dios sobre Adán y Eva, por ejemplo, expulsándoles del jardín del Edén y pronunciando maldiciones sobre su futura vida terrenal al comienzo mismo de las Escrituras. Dios luego juzga al mundo con el diluvio en la época de Noé, destruyendo una humanidad que se había corrompido. La catástrofe volcánica sobre Sodoma y Gomorra fue
obviamente un juicio de Dios. Dios juzgó a los capataces egipcios de los israelitas, exactamente como había dicho que lo haría en Génesis 15:14, donde dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y se desencadenó sobre ellos el juicio de las 10 plagas, que está relatado en el libro de Éxodo. Luego el castigo sobre los que adoraron al becerro de oro en el desierto, valiéndose de los levitas como ejecutores de ese juicio sobre los malvados. Dios juzgó a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, por ofrecer fuego extraño en el tabernáculo. Más tarde, el juicio sobre los rebeldes, Coré, Datán y Abirán, que fueron tragados por la tierra que se abrió debajo de sus pies. Líderes que se le rebelaron contra el liderazgo de Moisés. Dios juzgó a Can por un robo sacrílego al tomar del anatema en la conquista de la tierra prometida, y él y los suyos fueron exterminados. Dios luego juzgó a Israel por sus pecados después de haber conquistado Canaán, y fueron subyugados por las naciones vecinas en la época de los jueces una y otra vez. Dios les juzgaba por medio de estos pueblos. Mucho antes de entrar a la tierra prometida, Dios amenazó a su pueblo con la deportación como castigo por su impiedad. Y finalmente, luego de las advertencias repetidas por los profetas, anticipando el cautiverio del reino del norte primero, como del reino del sur en Babilonia después, cosas que están en el libro de Reyes y de Crónicas. Aun estando en Babilonia, Dios actúa como juez sobre Nabucodonosor. Y primero le juzga a él, y sobre Belsasar después, su nieto. Al primero se le dio tiempo para enmendar su vida, pero luego a Belsasar no se le dio una oportunidad, porque ya tenía el testimonio de su abuelo. Pero los relatos de los juicios divinos no se limitan solo al Antiguo Testamento. Los judíos recibieron juicio por rechazar al Señor Jesús, Ananías y Zafira por mentirle a Dios, Herodes por su orgullo en Hechos 12, Elimas por su oposición al Evangelio, los cristianos de Corinto afligidos con las enfermedades por la grosera irreverencia en relación a la cena del Señor. Y nos lo decía Tony ayer, algunos de ellos habían muerto. Usando una frase más suave, dormían. Y esto no es más que una selección de los abundantes relatos de actos divinos, de juicios que están contenidos en la Biblia. Hay muchos más. Cuando pasamos de la historia bíblica a la enseñanza bíblica, la ley, los profetas, los libros sapiensales, las palabras de Cristo y los apóstoles incluso, encontramos que el pensamiento de la acción de Dios como juez domina todo lo demás, está presente en todo lo demás. La legislación de Moisés es promulgada en nombre de Dios, que es un juez justo, y no titubeará en aplicar penas mediante la acción providencial directa si su pueblo quebranta la ley. Los profetas retoman este tema. Más todavía, la mayor parte de la enseñanza registrada consiste en la exposición y aplicación de la ley contra los que no la cumplían, contra los impenitentes. En realidad, los profetas dedican mucho más tiempo a predicar juicio que a predecir la venida del Mesías y su reino, porque llamaban al pueblo al arrepentimiento. Este punto de vista domina las discusiones sobre los problemas de la vida que encontramos en Job, en Eclesiastés y en las máximas prácticas que encontramos en el libro de Proverbios. Dice allí: Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala,
Y esto lo proclama Eclesiastés 12:14. Y luego en 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. La gente que en realidad no lee la Biblia, confiadamente nos asegura que cuando pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento, el tema del juicio divino pasa a un segundo plano. Pero si examinamos el Nuevo Testamento, incluso aún del modo más superficial, encontramos de inmediato que el énfasis del Antiguo Testamento relativo a la acción de Dios como juez, lejos de reducirse, se acentúa. Está presente continuamente en los evangelios y en las cartas apostólicas. Todo el Nuevo Testamento está dominado por la certidumbre de que un día venidero habrá un juicio universal, lo cual plantea un problema. ¿Cómo podemos los pecadores arreglar cuentas con Dios mientras todavía hay tiempo? Se contempla a la distancia el día del juicio, el día de la ira venidera, y se proclama a Jesús como el divino Salvador, como el juez divinamente señalado. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto está escrito en Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. El juez que está delante de la puerta, dice Santiago 5:9, listo para juzgar a los vivos y a los muertos, dice Pedro 4:5. El juez justo que le dará a Pablo su corona, en 2 Timoteo 4:8, es el Señor Jesucristo, el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, le dijo Pablo a los atenienses allí en Hechos 17:30, y a los romanos les escribió que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos capítulo 2 y versículo 16. El propio Jesús dijo lo mismo. El Padre todo el juicio dio al Hijo. El Padre le dio autoridad de hacer juicio y añadió, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O como dice la versión inglesa, se levantarán para oír su sentencia. El Jesús del Nuevo Testamento, que es el Salvador del mundo, es también nuestro juez. Y en esto vamos a estar meditando esta semana para confirmar nuestra fe, para respaldar nuestra fe y promover nuestra alegría, nuestro gozo y nuestro regocijo en este amado Padre Celestial. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, aunque la idea de un Dios que actúa como juez nos atemoriza, esta semana queremos profundizar en ella para que afirme nuestra fe y potencie nuestro gozo, porque tú harás justicia un día venidero. Así está establecido, así lo creemos y así lo aceptamos y lo proclamamos hoy. El Dios de amor
y el Dios de gracia es también el Dios que es nuestro juez. En Él confiamos, en tu nombre. Amén. Os espero mañana para seguir meditando en este apasionante tema de Dios como juez. Manteneos bendecibles.